Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los avances y novedades de medicamentos para atacar al virus del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19. La Universidad de Harvard probará un tratamiento contra COVID-19 implementado por especialistas mexicanos. Le tendremos esta historia por demás interesante. Y México está a punto de terminar un estudio de tratamiento anticovid contra células infectadas y daño pulmonar. Solo Estados Unidos reporta las 3 variantes del SARS-CoV-2 en la región de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud, y la búsqueda de una vacuna contra COVID-19 entre los científicos dejó atrás la búsqueda de medicamentos y tratamientos para atender a pacientes contagiados. Hoy estaremos dedicando precisamente nuestro programa a hablar sobre lo que ha sucedido a lo largo de estos meses respecto a la investigación para encontrar un fármaco efectivo y específico para tratar COVID-19. Nuestro reporte vendrá hoy desde Reino Unido. Vamos pues a la pieza que da marco, que da introducción a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos la presenta. La COVID-19 ha sido de las más estudiadas a nivel mundial, sus efectos y repercusiones a largo plazo. Investigaciones internacionales coinciden del gran poderío de este coronavirus que agarró por sorpresa y se mantiene sin tregua en el planeta Tierra. A un año de que la Organización Mundial de la Salud denominó a la enfermedad COVID-19 Coronavirus Enfermedad 2019, y de la advertencia que de no tomar medidas de contención, el incendio sería mayor y difícil de controlar. Ya se está por llegar a los 110 millones de enfermos y 2.500.000 decesos. Y este incendio continúa. Aunque los países comenzaron a abrir sus diferentes sectores bajo la bandera blanca de las medidas sanitarias y la aplicación de una vacuna intermitente, siguen los estudios para encontrar la fórmula exacta para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. En un estudio de la Clínica Mayo señala que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el medicamento antiviral Remdesivir como tratamiento para pacientes graves y como uso de emergencia Baricitinib. Combinados pueden ser para quien está usando respirador mecánico o necesita oxígeno suplementario. En las últimas semanas, una serie de publicaciones internacionales médicas dan cuenta de avances. Sin embargo, aclaran que aún es pronto señalar que tienen un efecto crónico, como son los antifibróticos, por las complicaciones que genera la enfermedad. Los investigadores están estudiando otros posibles tratamientos para la COVID-19, dependiendo de la gravedad y sintomatología del paciente. Entre estos incluye los medicamentos antivirales Remdesivir, Favipiravir y Merimetovir. Los estudios han demostrado que la combinación de Lapinovir y Ritonavir no es efectiva. En cuanto a la dexametasona, el corticoides, medicamento antiinflamatorio, se estudia para tratar o prevenir la disfunción orgánica y las lesiones pulmonares debido a la inflamación. Se menciona que reduce en 30% el riesgo de muerte. Algunos países comenzaron ya a utilizar de manera frecuente este tipo de medicamentos. Pero también se advierte que la dexametasona y otros corticoides pueden causar daño si se usa para infecciones menos graves con COVID-19, así como la terapia antiinflamatoria y la inmunoterapia, plasma de personas convalecientes. La FDA ha dado autorización de emergencia para la terapia con el plasma de personas convalecientes para tratar COVID-19.
En el mundo todavía no hay evidencia suficiente para recomendar algún medicamento como un tratamiento que acompañe el manejo del paciente con COVID-19, un virus que tiene un impacto en el sistema humano y órganos. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe de esta organización. Te saludamos, Roberto. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Queremos empezar la semana con la esperanza que representa la evolución de las cifras de contagios y fallecidos de la pandemia. Por supuesto, sin pecar de optimistas, porque esas cifras siguen siendo muy altas, pero la tendencia ya es clara. A falta de confirmar la evolución completa del fin de semana, que sabremos entre hoy y mañana, lo que sí podemos confirmar es que los 300.000 casos confirmados el domingo en todo el mundo es la cifra más baja desde mediados de octubre, cuando estábamos en plena ascensión en la curva tras la contención de agosto y septiembre. En cuanto a los fallecidos, la tendencia de estos últimos días, con unos 10.000 de media a nivel global y con menos de 8.000 ayer, nos sitúa en la que teníamos a mediados de diciembre, pero entonces subiendo la curva de decesos semana a semana y ahora bajando. Por situarnos, la Organización Mundial de la Salud tiene contabilizados 108.200.000 personas infectadas por el coronavirus desde el inicio de la pandemia y 2.390.000 muertos. Como decíamos al inicio, la evolución de esta pandemia ahora, a mitad de febrero, es claramente a la baja, pero no podemos confiarnos. Por eso, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha destacado que no es el momento para que ningún país relaje las medidas. En ese mismo sentido, ha pedido a los ciudadanos del mundo que individualmente no bajemos la guardia. Incluso quienes ya están vacunados. En estos casos, la Organización Mundial de la Salud también ha advertido de que algunas personas vacunadas contra la COVID-19 aún pueden contraer el virus. Seguramente ellas ya no se pondrán enfermas, pero aún pueden contagiar a otras que no hayan recibido las dosis de cualquiera de estos medicamentos que van estando disponibles semana a semana. En definitiva, nos piden que, vacunados o no, sigamos manteniendo las medidas elementales de seguridad, es decir, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y mantenimiento de la distancia de seguridad. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, México está a punto de terminar un estudio de tratamiento anticovid contra células infectadas y daño pulmonar. Está a punto de terminar un estudio con un nuevo medicamento que se realiza en varios países del mundo, con más de 3.000 personas, para tratar la COVID-19. Se trata de un anticuerpo monoclonal inyectable que se encuentra en la última parte de la fase 3 del estudio, explica el director médico en GSK México, Sigfrido Rangel. Entonces, efectivamente, esta es una nueva molécula que se ha desarrollado ahora que entendemos cómo es el receptor con el cual se une el virus al cuerpo, dirigido específicamente contra el receptor. Entonces, sí, es un medicamento nuevo, es una sola dosis, es un medicamento que se usa de una sola vez. Se trata de un anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2, el VIR-7831, que neutraliza el virus, mata las células infectadas, proporciona una alta barrera a la resistencia y alcanza altas concentraciones en los pulmones, principal sitio de infección. El estudio fase 3 de esta nueva molécula se realiza en varios países de Europa y en Estados Unidos. En cuanto a las nuevas cepas de COVID, este tratamiento es evaluado para garantizar su seguridad, sobre todo para el tratamiento en adultos hospitalizados con COVID-19 y para prevenir la hospitalización o la muerte. Además, también podría ser efectivo ante las mutaciones. Este anticuerpo monoclonal está dirigido no contra esa porción, sino contra la porción estable o más conservada, por decirlo de otra manera, del virus, y por lo tanto, a pesar de que mute, es muy probable que no haya disminución en la actividad de este anticuerpo monoclonal, por lo que podría potencialmente utilizarse contra todas las variantes del virus
no importa que estén mutando en esta otra región variable, como lo estamos viendo ya en distintas partes del mundo. Este nuevo medicamento se estudia en pacientes mayores de 18 años y sobre todo cuando comienzan con los síntomas de la COVID. Adelantó que en 2 semanas podrían ya darse a conocer los resultados del estudio fase 3, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la Universidad de Harvard probará también un tratamiento contra COVID-19 implementado por especialistas mexicanos. En la Universidad de Harvard probarán una estrategia implementada por especialistas mexicanos en medicina, biología y matemáticas, utilizada hasta ahora con éxito para atender a pacientes con la COVID-19 al combinar 2 medicamentos ya conocidos en el mercado. La estrategia consiste en mezclar la prednisona o ciclosporina A. Es un medicamento descubierto en la década de 1970 que se usa principalmente en pacientes con trasplantes de riñón. Tiene propiedades inmunosupresoras y evita el rechazo, explicó el científico universitario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sigifredo Pedraza Sánchez. Sí, entonces lo que hacen estos medicamentos es de que reducen la respuesta inflamatoria y ayuden a que los pacientes se puedan recuperar cuando la respuesta inflamatoria es muy fuerte en diferentes tipos de enfermedades. También se le han visto algunas propiedades antivirales contra otros coronavirus que son familiares o parientes del SARS-CoV-2, que es la que está causando la COVID-19 actualmente. Adelantó que la mezcla formará parte de un trabajo multicéntrico que llevará a cabo el académico Ari Moskowitz, profesor asistente de medicina del Centro Médico Beth Israel Deaconess de la Universidad de Harvard. Están comenzando a planear un estudio multicéntrico en Estados Unidos, porque también sabemos que está muy fuerte también el problema en Estados Unidos, y es para probar también este tratamiento. La investigación se trata de un estudio piloto realizado en 209 pacientes con la COVID-19 del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Puebla, cuyos resultados mostraron una mejora en el desenlace clínico en personas con enfermedad de moderada a severa, así como una reducción de 48% de la mortalidad, informó Elizabeth Ortiz. Por su parte, el Instituto Nacional de Nutrición también investiga el uso de mesilato de Camustat y test de ajenjo dulce para tratar COVID-19. El Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México continúa con su estudio desde septiembre del año pasado, que busca demostrar que el mesilato de Camustat y los test de la planta Artemisia annua, conocida como ajenjo dulce, inhiben la replicación del virus SARS-CoV-2 en el cuerpo humano, lo que a su vez reduce la hospitalización de pacientes y el uso de terapia de oxígeno. Para ser parte del estudio, se requiere tener más de 18 años, presentar COVID-19 y no haber estado hospitalizado en los últimos 3 meses. El estudio solicita que los voluntarios deben tener al menos una de las siguientes características de alto riesgo: hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, pacientes con cáncer que hayan recibido algún fármaco inmunosupresor en el plazo de 1 año desde la inscripción, obesidad, vivir en un hogar de ancianos, afección cardíaca grave, subyacente o inmunodepresión. El paciente recibe por parte de la institución 600 miligramos al día de mesilato de Camustat, 2 pastillas de 100 miligramos después de cada comida durante 14 días, un té preparado con 2 bolsas, 226 gramos de Artemisia annua o ajenjo dulce 3 veces al día durante 14 días. El estudio que impulsó estas investigaciones indica que el mesilato de Camustat inhibe la infección por el virus SARS-CoV-2 de las células pulmonares y ha sido aprobado en países como Japón para tratar pancreatitis y esofagitis. La Artemisia annua o ajenjo dulce es un remedio herbal que contiene sustancias que han mostrado una actividad antiviral. Los derivados de la hierba se han utilizado como medicina tradicional durante siglos para el tratamiento de la fiebre, la malaria y las infecciones del tracto respiratorio, indica un estudio, informó Rocío López Fonseca. Tenemos más de los medicamentos que hoy por hoy están en estudio para tratar COVID-19. Con esto y más regresamos después de la pausa.
Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de Twitter en el de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Vamos ahora a Reino Unido. Ahí se encuentra nuestro compañero Raúl Bové, corresponsal de la agencia EFE, para actualizarnos información. Raúl, te saludamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Reino Unido la campaña de vacunación continúa a pleno rendimiento y según los últimos datos oficiales ya hay más de 9 millones de personas vacunadas. Al ritmo actual, el sistema de salud inglés distribuye 2,7 millones de primeras dosis a la semana, por lo que el gobierno británico podría conseguir su objetivo de vacunar a 15 millones de personas correspondientes a los 4 grupos prioritarios antes del 15 de febrero. Reino Unido quiere vacunar a su población cuanto antes y ya se han asegurado más de 407 millones de dosis de diferentes vacunas. En cambio, es difícil medir con exactitud su efectividad, ya que varía dependiendo de sus productores. Tenemos desde Moderna y Pfizer, que aseguran un 95% de efectividad, hasta la recién llegada de Johnson & Johnson, que reportó un 66%. Sin embargo, la aparición de nuevas cepas como la brasileña o la sudafricana ha suscitado dudas sobre cómo responderán las vacunas a estas nuevas variantes del virus, que en casos como la vacuna de Moderna ya han anunciado que podrían llegar a ser hasta 6 veces menos eficaces. Por el momento no se conocen casos de efectos secundarios graves y duraderos causados por la vacuna. Según el sistema de salud inglés, algunos de los más habituales son la hinchazón en el lugar de la inyección, el dolor de cabeza, el dolor muscular o la fiebre, aunque uno menos común es la inflamación de las glándulas, que podría durar hasta 2 semanas, pero es señal de que el sistema responde a la vacuna. Reportó desde Reino Unido Raúl Bové para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Raúl, por este informe y por supuesto que seguimos pendientes del proceso de vacunación en el mundo. Vamos ahora a la línea telefónica. Ahí se encuentra Alejandro Paulini, él es presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos y director general de Siemens para México, Centroamérica y el Caribe. Alejandro, le saludamos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Buen día, Belén. Igualmente te saludo y un saludo también para tu audiencia. Gracias. Bueno, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con el valor de las pruebas para la detección de COVID-19, específicamente del virus del SARS-CoV-2, y sobre todo el tipo de pruebas que se tiene que hacer a cada paciente de acuerdo con los tiempos que se dispone. Alejandro, desde la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, ¿qué nos puede comentar? Sí, bueno, te comento. Bueno, a ver, la primera, creo que son 2 preguntas. La primera pregunta en cuanto al valor o la importancia, creo que es fundamental. Las pruebas diagnósticas siempre en cualquier tipo de padecimiento son fundamentales, principalmente por una razón, que para poder hacer un diagnóstico y una atención temprana, lo cual es fundamental, como recién te decía, en cualquier tipo de padecimiento. Si hablas, por ejemplo, de un cáncer, es fundamental que lo puedas detectar cuanto antes, diagnosticar y atenderlo. Pero en el caso de las enfermedades transmisibles, como es el caso de este virus, el coronavirus, tiene un segundo valor, que es el hecho de poder detectar la población o las personas que están infectadas y consecuentemente tomar las medidas necesarias de aislamiento y protección, y de esa forma poder ir cortando la cadena de contagio. Justamente tú habrás escuchado que uno de los factores a los cuales se atribuye que este virus haya tenido se haya esparcido de forma tan significativa en toda la población es porque mucha gente es asintomática. Entonces, al no detectarse que están contagiados, obviamente siguen, no los puedes aislar y siguen contagiando al resto de la gente. Entonces yo creo que esas son las 2 principales razones por las cuales es muy importante las pruebas diagnósticas. Ahora, en cuanto a
¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, sabemos que fundamentalmente hay dos categorías de pruebas, unas que son las que detectan el virus en sí mismo y otras que son las que detectan anticuerpos. Las que son del virus, que a su vez hay dos muy conocidas, que son, una es la de PCR, que mide la carga molecular y que mide la carga viral con exactitud, y otras las pruebas de antígenos, que son más rápidas, pero solo miden la presencia del virus, o sea, detectan proteínas que están en la superficie del virus, pero no miden exactamente la carga viral. Estas pruebas son las que normalmente uno busca hacerse durante la primera semana de contagio. Es ahí es donde normalmente son de alta efectividad, porque ahí es donde se va a detectar el virus y van a poder diagnosticar una infección activa del COVID-19. Diferente a las pruebas de anticuerpos, que normalmente se comienzan a detectar, los anticuerpos se generan inicialmente a partir de la segunda semana, pues hay una probabilidad de que se comiencen a detectar los anticuerpos. Entonces esas pruebas se utilizan a partir de la segunda semana o inclusive después, porque esas pruebas lo que te detectan es justamente si se generaron anticuerpos por una infección previa al COVID-19. No te van a diagnosticar una infección activa del virus. Claro. Eso así de una forma muy resumida, Belén. Claro. Alejandro, me gustaría hablar con usted de estas de dos pruebas en particular, sobre todo porque son las que hoy por hoy están, digamos, al alcance de la población en general, ya sea a través de la venta en farmacias o incluso algunas de ellas por venta en Internet. Y me refiero a la prueba para detectar antígeno y las pruebas para detectar anticuerpos. ¿Cómo puede saber el consumidor que está comprando una prueba seria y confiable? ¿Qué nos podría usted recomendar? Bueno, a ver, yo creo que la primera, lo primero fundamental es que cualquier prueba que se haga debería ser una prueba autorizada por COFEPRIS, que es el órgano regulador aquí en México. Entonces, eso es lo primero y principal. Yo creo que si vas a un laboratorio, obviamente hablando de todos los laboratorios, yo asumo que todas las pruebas que están utilizando son las autorizadas por COFEPRIS. Entonces, ese es el primer punto básico. Ahora, si tú inclusive, más allá de que tenga la autorización de COFEPRIS, quieres saber en cuanto a la calidad o la efectividad de esa prueba, eso se mide básicamente por dos factores que los puedes preguntar, inclusive cuando tú ves las publicidades de los laboratorios, muchas veces lo mencionan, que es la sensibilidad y la especificidad de una prueba. Es un porcentaje que normalmente debería estar, o idealmente, arriba del 90%, entre el 90 y un 100%, y la sensibilidad te indica la probabilidad de que te dé un falso positivo, y la especificidad es la probabilidad de que te dé un falso negativo. Entonces, eso es lo que te puede dar la mayor tranquilidad en cuanto a la calidad de la prueba. Ya te digo, fundamentalmente yo diría mirar dos cosas. Es una prueba autorizada por COFEPRIS, que como te decía es el órgano regulador aquí en México, y en segundo lugar, si quieres saber la calidad, más allá de que esté autorizada, es preguntar el valor el porcentaje de sensibilidad y de especificidad. Claro, Alejandro, hablando particularmente de estas empresas que se dedican a la fabricación de insumos que se han hecho o que han tenido una alta demanda en medio de esta pandemia, ¿en qué tanto se ha tenido que aumentar la producción y cuáles dirían ustedes que son, digamos, aquellos productos que mayor demanda tienen hoy por hoy? Bueno, yo diría que la demanda, en el caso de los productos relacionados, todos los productos relacionados con COVID, la demanda prácticamente se ha multiplicado por 10. Así como hay otras líneas de dispositivos médicos que al contrario, el consumo cayó dramáticamente, pero en el caso de los productos, todo lo relacionado con el diagnóstico y la atención y tratamiento de COVID se ha multiplicado por 10. ¿Cuáles son las principales? Bueno, en el caso nuestro, por ejemplo, de todas las empresas que conforman la MIP, hay todo tipo de dispositivos médicos, porque es desde lo más simple, como puede ser un cubrebocas, pasando por los ventiladores, muy mencionados en toda esta época. Bueno, como recién hablábamos justamente de las pruebas de diagnóstico que han ido saliendo al mercado, las diferentes modalidades, primero fueron las PCR, después la serológica, más recientemente las antígenos,
y después cantidad de pruebas que se utilizan durante el tratamiento con todos los pacientes que están en terapia, intubados, por ejemplo, todas las pruebas que miden gases sanguíneos, todas las pruebas de coagulación, equipos que son utilizados, equipos de imagen como pueden ser tomógrafos, equipos de rayos X, sobre todo los portátiles, ultrasonido. En definitiva, hay innumerable cantidad de dispositivos médicos que se utilizan no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de los pacientes con COVID, y sí, literalmente se ha multiplicado por 10 la demanda. Paoli, nos acompaña en esta mesa el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien quiere saludarlo y también hacerle una pregunta, doctor. Estimado Alejandro, buen día. Un gusto días, doctor. saludarle. Hay una cantidad importante de personas que, habiendo tenido ya COVID previamente o habiendo sido vacunadas con una primera dosis del biológico, por ejemplo del biológico de Pfizer, quieren identificar si tienen presencia de anticuerpos neutralizantes. Y hemos leído en la literatura científica la importancia de tener diferenciados los tipos de anticuerpos IgG, pero hacia diferentes componentes virales, como por ejemplo a la proteína espicular, a ribonucleoproteína, etcétera, que nos permita saber que esos anticuerpos son realmente de alta afinidad, neutralizantes y que por ende podrían considerarse protectores. La pregunta es si ya existen específicamente en México autorizaciones para este tipo de reactivos y para que de manera más generalizada los laboratorios puedan tener estas pruebas que con más alta especificidad ayuden a la población a saber el nivel de protección que han generado. Sí, como tú bien dices, ese justamente es el valor, todo lo que tú estás mencionando, ahí es donde está el valor justamente de las pruebas serológicas. Sí, ya existen y creo que inclusive con niveles, como te decía antes, de sensibilidad y especificidad, prácticamente de 100%, en algunos casos 99.8%, y ahí está el valor de las pruebas serológicas, porque yo creo que fundamentalmente sirven para principalmente tres cosas, pero una de ellas es un poquito lo que tú mencionabas, porque hoy en día se habla mucho, todavía hay falta de precisión, ¿no? Entonces se dice que una persona infectada puede estar protegida, algunos dicen por 3 meses o por 6 meses, mismo las vacunas que dicen que te dan inmunidad por un año, no hay mucha presión. Entonces las pruebas serológicas, yo creo que uno de los grandes valores es justamente para poder determinar no solo la eficacia de las vacunas, se han utilizado mucho acompañando el desarrollo de las vacunas y ahora en todas las campañas de vacunación para poder verificar la eficacia de cada una de estas vacunas, sino también son muy eficientes para medir la duración de la inmunidad de tanto de las vacunas como de las personas que ya han sido infectadas. Y no hay mejor forma que hacerlo a través de justamente las pruebas serológicas. Y sí, hoy día hay varias ya autorizadas aquí en México y como recién decía, con un nivel altísimo de sensibilidad y especificidad. Y otro valor adicional que te dan estas pruebas es también para detectar la población que es, potencial donante de plasma, que es una de las formas de tratamiento que se están utilizando hoy en día. Claro. Alejandro Paolini, le agradecemos su tiempo y también su disposición a dialogar con el auditorio de la pandemia, de coronavirus, la pandemia, doctor, también. Muchísimas gracias, Alejandro, qué amable. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que nos dedican. Muy amable. Gracias, es Alejandro Paolini, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Además, es director general de Siemens para México, Centroamérica
y el Caribe, que por cierto, doctor, ojalá que tengamos oportunidad de hablar con él nuevamente, porque pues Siemens sin duda alguna está haciendo también un gran trabajo en cuanto a investigación de estos insumos que se requieren. Sí, claro, y sobre todo de estudios de imagen. Así es. Ellos tienen una gran fortaleza ahí. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece, para regresar con el tema que hoy nos ocupa. A poco más de un año de que conocimos a este nuevo virus, el SARS-CoV-2, la comunidad científica y médica se ha abocado con todos los recursos disponibles a encontrar una vacuna que haga frente a esta enfermedad. Pero nos hemos preguntado en reiteradas ocasiones qué sucede con los fármacos. Vamos al siguiente reporte. La búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 entre los científicos dejó atrás la búsqueda de medicamentos y tratamientos para atender a pacientes contagiados. A más de un año de los primeros casos por el SARS-CoV-2, miles de pacientes mueren cada día en el mundo y la vacunación llega a cuentagotas. Y mientras, los médicos disponen de muy pocos fármacos para combatir el virus. Varias terapias se han probado y descartado, y otras sí han ayudado en parte a los pacientes como el remdesivir, anticuerpos monoclonales y la dexametasona. Han mejorado la atención a los pacientes con la COVID-19. Sin embargo, estos fármacos no son todavía la solución ni son para todo el mundo, y los esfuerzos por reutilizar otros medicamentos o descubrir otros nuevos no han tenido mucho éxito. Los gobiernos le han invertido miles de millones de dólares y euros para contar con una vacuna, no así para tener tratamientos eficaces. Por ejemplo, el gobierno estadounidense invirtió 18.500 millones de dólares en vacunas, una estrategia que dio como resultado al menos 5 productos eficaces a una velocidad récord, pero su inversión en medicamentos fue mucho menor, casi 8.200 millones de dólares. La mayoría de los cuales se destinaron a unos cuantos candidatos, como los anticuerpos monoclonales, informó Rocío López Fonseca. Solo en Estados Unidos se reportan las 3 variantes del SARS-CoV-2 en la región de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud. Mientras que en el último mes hubo un aumento del 14% tanto en casos nuevos de COVID-19 como en muertes, ya suman 17 países los que han documentado las nuevas variantes del virus en América. La Organización Panamericana de la Salud detalló que 17 países han detectado la variante detectada en Reino Unido. 4 de ellos reportaron la variante asociada a Sudáfrica y otros 4 la que fue notificada en Brasil. Estados Unidos es el único país que reporta la detección de las 3 variantes, mientras que Argentina, Brasil, Canadá y Perú detectaron 2 de ellas. Los otros países informaron tener conocimiento de solo una de las variantes. El documento señala que la ocurrencia de mutaciones es un proceso normal en la evolución de los virus y que 37 países y territorios de las Américas han documentado más de 113.000 genomas del SARS-CoV-2 desde febrero de 2020. La actualización de la OPS señala que las variantes ocurren cuando hay mutaciones adicionales que generan diferencias dentro de un grupo genético, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos ya en esta mesa de trabajo, lo hicimos previamente, ahora lo hacemos formalmente, al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, como siempre. ¿Qué tal, Belén? Bienvenido. Qué gusto verte. Igualmente, doctor, antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con los fármacos, mencionar nada más brevemente, doctor, porque es la nota del día, este anuncio que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el inicio de la vacunación para los adultos mayores, más de 800,000 dosis que serán distribuidas en el país y que entendemos a esta hora ya debe de estar en marcha este proceso. Sí. Es correcto, indudablemente una buena noticia que inicie ya este grupo de la población que se considera vulnerable por la alta letalidad que tiene un adulto mayor cuando tiene COVID grave y pues a partir de ahí, Belén, el resto de la población. Se han hecho diversos comentarios al respecto, solo de un
factor que creo que es importante destacar. El que se iniciará en zonas rurales, en poblaciones rurales, lo cual, digo, ojalá y se pudiera iniciar al mismo tiempo en todas las regiones, en todas las zonas, etcétera, pero la pandemia nos ha enseñado que la mayor concentración de contagios y además, como consecuencia de esto, de fallecimientos, es en las zonas metropolitanas, en las grandes zonas metropolitanas del país. Entonces, pues nada más ese detalle, ¿verdad?, de que hay sectores de la academia opinando que posiblemente hubiera sido conveniente iniciar más con las zonas con mayor número de contagios que con las zonas rurales, porque las zonas rurales realmente tienen menor número de contagios. Ese punto nada más. Y es que como sí se tiene que ir priorizando, porque no hay cantidad suficiente, claro, las farmacéuticas no han cumplido con el ritmo de entrega casi a ningún país, no es México la excepción, y por ende pues se tiene que priorizar, y por eso se ha hecho una programación escalonada, ¿no, Belén? Claro. Pero bueno, ojalá y muy pronto termine de vacunarse el adulto mayor en México. Claro, sí, uno de los argumentos del gobierno era que precisamente en estas zonas rurales desprotegidas, donde los sistemas de salud son muy frágiles, que aquí lo hemos comentado también en muchas ocasiones, es por ello que se pretende inmunizar a esta población que no tendría la garantía de ser atendido de manera oportuna y además con los suficientes recursos en caso de enfermar de COVID-19. ¿no? Sí, indudablemente es un argumento válido, ¿no? Pero por otro lado está la parte de los centros de contagio, que son álgidos todavía. Por lo pronto, doctor, a seguirnos cuidando, como es la recomendación que hemos dicho, independientemente de las estrategias gubernamentales, el trabajo personal de cada uno, sin duda, hoy por hoy es importantísimo. Y hablando precisamente de esto, doctor, hablábamos ya en alguna pieza informativa de nuestras compañeras y lo hemos comentado también. ¿Por qué pareciera que todo el esfuerzo, doctor, se ha enfocado en encontrar una vacuna y pareciera, al menos esa es la impresión, de que no se ha avanzado con el mismo ímpetu en el camino por encontrar un fármaco para hacer frente a COVID-19? Sí, Belén, esa impresión da, y efectivamente por ahora no tenemos un fármaco mágico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un fármaco eficaz y seguro que de forma muy rápida resuelva la fase infecciosa de esta enfermedad. Ese fármaco se ha buscado entre algunos que se han utilizado para otros propósitos previamente, y de la investigación que se ha realizado desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el único que se encuentra en uso clínico y que a través de los ensayos demostró alguna utilidad, particularmente utilizado de forma conjunta con estrategias de antiinflamación potentes, es Remdesivir, un fármaco que se administra por vía endovenosa, un fármaco que se utiliza durante 5 días. Los primeros protocolos fueron con 10 días, después se encontró que 5 días de tratamiento eran similar en resultados a 10 días de tratamiento. Un fármaco caro, pero que además se volvió mucho más caro por el incremento en la demanda. Un fármaco que se debe utilizar en el ámbito hospitalario, porque te decía es por vía endovenosa y está casi indicado exclusivamente para los casos graves de COVID-19, pero insisto, en un momento específico de la historia natural de la enfermedad. Tiene que ser utilizado durante la fase que conocemos como fase virológica, la fase infecciosa en donde el virus está, porque de otra manera tendría ninguna utilidad prácticamente. Recordemos que el virus está presente alrededor de 10 días en un paciente dado con COVID-19.
Lo que ocurre más adelante es más bien respuesta inflamatoria y respuesta inflamatoria trombótica, que es lo que complica mucho a estos pacientes. En este momento están corriendo algunos estudios de fase 2 con algunos fármacos que se ha encontrado actividad interesante, inhibitoria en la síntesis de RNA viral y que se encontró en hámsters una interesante respuesta porque a grandes rasgos la manera en la que se hicieron las pruebas en laboratorio con hámsters fue de la siguiente forma. A un grupo de hámsters les dieron fármacos de esta naturaleza, a otros no les dieron. Hubo entonces luego contacto con hámsters, con un hámster infectado, y el grupo de hámsters que recibieron este tipo de fármacos tuvieron prácticamente nula infección y nula detección de RNA en sus vías respiratorias, en contrapartida con los que no recibieron el medicamento y que sí tuvieron infección en las células de su tracto respiratorio, ¿no? Entonces, perdóname, Belén. No se preocupe, doctor. Vamos a aprovechar para ir a la pausa. Sí, claro. Y regresamos, por supuesto, con más del tema. Continuando con el tema de medicamentos que hoy por hoy se estudian, se analizan para tratar a pacientes con COVID-19, hay un medicamento que reduce el riesgo de muerte en pacientes graves según un estudio de Recovery. La evaluación aleatoria de la terapia COVID-19 Recovery demostró que un tratamiento antiinflamatorio, tocilizumab, reduce el riesgo de muerte cuando se administra a pacientes hospitalizados con COVID-19 grave. El estudio también mostró que el fármaco acorta el tiempo hasta que los pacientes reciben el alta hospitalaria con éxito y reduce las necesidades de un ventilador mecánico. Tocilizumab es un fármaco intravenoso utilizado para tratar la artritis reumatoide. Se agregó al ensayo en abril de 2020 para pacientes con COVID-19 que requerían oxígeno y tenían evidencia de inflamación. El reclutamiento para el estudio de tocilizumab se detuvo el 24 de enero de este 2021, ya que en opinión del comité directivo del ensayo, se habían inscrito suficientes personas para establecer si el medicamento tenía o no un beneficio significativo. Un total de 2.022 pacientes fueron asignados al azar para recibir tocilizumab por infusión intravenosa. El 82% de los pacientes estaban tomando un esteroide sistémico como la dexametasona. El tratamiento con tocilizumab redujo significativamente las muertes, 596 equivalente al 29% de los pacientes en el grupo de tocilizumab murieron dentro de los 28 días en comparación con los 694, el 33% de pacientes en el grupo de atención habitual. Es una diferencia absoluta del 4%. Esto significa que por cada 25 pacientes tratados con tocilizumab se salvaría una vida adicional, informó Elizabeth Ortiz. Los problemas de sueño son parte de los trastornos que hoy por hoy se han identificado en pacientes COVID. Además de las secuelas en la función respiratoria de los pacientes recuperados de COVID, también presentan otros trastornos como los del sueño, debido al confinamiento prolongado, cambio en las rutinas, sedentarismo, miedo, incertidumbre, estrés, ansiedad, depresión y mayor tiempo expuestos a dispositivos móviles. El director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, Reyes Aro Valencia, destacó que dormir bien tiene múltiples funciones que ayudan al cuerpo a enfrentar las enfermedades y a mejorar el sistema inmune. Las 4 etapas del sueño son importantes, pero la tercera, que dura el 20% de la noche y que es cuando se producen hormonas y neurotransmisores, se regenera el cuerpo, se producen nuevas células, el sistema inmunológico se refuerza y permite la restauración del cuerpo.
El doctor Reyes Haro añadió que dormir mal en la tercera etapa tendrá como resultado un sistema inmunológico débil y surgirán problemas respiratorios, problemas gástricos, del corazón y neurológicos, que hacen ser más sensibles de enfermarse porque no se permite que el cuerpo se restaure. El doctor Haro Valencia destacó que en el 2020 y con la aparición del COVID-19 se originó un aumento alarmante de casos de insomnio, somnolencia diurna, pesadillas y trastornos del sueño que seguramente seguirán en este 2021. Antes de la pandemia, se tenían datos de estudios epidemiológicos que señalaban que 1 de cada 3 personas padecía un trastorno del sueño, es decir, que la tercera parte de la población está afectada y solo 2/3 dormían bien, lo que quiere decir que millones de personas están afectadas por trastornos del sueño y deben acudir con los profesionales para ser atendidas, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablemos de los medicamentos que hoy por hoy se están probando en México, que incluso sabemos comienzan a hacer ya referencia a nivel internacional. Bueno, mira, Belén, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Nutrición está probando mesilato de Camustat. En días pasados escuchamos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien fue afectado por COVID-19, participó de forma voluntaria en un protocolo y no sabemos primero con certeza si fue en este protocolo de mesilato de Camustat, como es uno de los protocolos que lleva a cabo el instituto, se piensa que pudo haber sido con este componente, con este compuesto, que actúa, por cierto, Belén, recordándole a nuestra audiencia, el virus llega e infecta a las células habitualmente del árbol respiratorio. Para poder entrar ahí, dijimos que existe un receptor al cual se une el virus a través de una de sus proteínas, la proteína S. Y el receptor se llama proteína o enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Pero también se necesita de otra proteína participante, que es un correceptor, y sobre ese correceptor es donde actúa el mesilato de Camustat. Entonces, si se inhibe ese correceptor, también se inhibe la penetración del virus, hipotéticamente, a la célula que va a infectar. Así es como actúa el mesilato de Camustat. No tenemos resultados definitivos respecto de este fármaco, porque precisamente por eso se encuentra en esta fase de estudio, que es fase 3. No tengo bien claro el número de participantes que habrán de tener en este protocolo de investigación, pero lo que casi estoy seguro es que debe ser un protocolo comparativo con placebo y con el fármaco activo. Los mejores protocolos de investigación al respecto son de esa manera, diseñados metodológicamente, comparativos con placebo y habitualmente doble ciego. ¿Por qué motivos se realizan de esa forma? Porque puede haber pacientes que con el fármaco o sin el fármaco iban a mejorar por su sola historia natural de la enfermedad, por ese motivo. Y en esas circunstancias, Belén, si no se hace ese comparativo y además con una cantidad importante de pacientes, se puede llegar a falsas conclusiones, ¿no? Porque hay quien dice, no, por supuesto, yo tomé tal o cual fármaco y me fue muy bien, claro que ese fármaco sí funciona. No, no es así. Las conclusiones respecto de la utilidad de un fármaco no son con un paciente o con una anécdota,
o con un grupo de pacientes y un grupo de anécdotas. Se tienen que estudiar metodológicamente muy bien. Entonces, por ejemplo, se está utilizando este fármaco, no sabemos todavía los resultados al respecto. Esperemos que sea algo que funcione, pero por ejemplo en ese caso, Belén, los pacientes que tengo entendido están siendo reclutados para este propósito son pacientes no graves, son pacientes ambulatorios, son pacientes que tienen poca sintomatología. Para los pacientes graves, lo que decíamos previamente, remdesivir de forma conjunta. Bueno, ahora están corriendo protocolos, Belén, de remdesivir, pero ahora utilizando, y oíamos una nota de Elizabeth Ortiz, antiinflamatorios potentes, como el caso de tocilizumab, que eso lo habíamos platicado en múltiples ocasiones en esta mesa, y parece que tocilizumab sí está mostrando una capacidad de reducir la mortalidad de los pacientes con COVID-19, al menos en un porcentaje que comparativamente con no utilizarlo fue estadísticamente significativo, redujo alrededor de un 5% la mortalidad. Y entonces vuelve a tomar auge el tocilizumab en la terapéutica de pacientes graves, preferentemente utilizado junto a remdesivir durante la fase aguda de la enfermedad. Pero también, además de tocilizumab, hay un fármaco que actúa también sobre una de las citocinas proinflamatorias, que se llama baricitinib. Baricitinib es un fármaco incluso que está en todo el mundo, que es por vía oral y que también junto a remdesivir ha mostrado buenos resultados comparativamente con el grupo de pacientes que no utilizaron estos compuestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento, pero ya en la terapéutica real, en la de la vida real en pacientes graves? Tocilizumab, remdesivir ya sea con tocilizumab o remdesivir con baricitinib. Eso es lo que tenemos en este momento en firme, vamos. Doctor, el tema no se agota, nos quedamos yo creo que a menos de la mitad, entonces proponemos continuar el día de mañana si le parece, doctor. Me parece bien, que creo es un tema importantísimo y de mucho es. interés para nuestra audiencia. Claro que sí. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, hasta la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.